Vos Seriano Geek, si todavía no estás suscrito, suscríbete, porque cuando seamos 90,000 suscriptores tendremos un especial de Semana de Lucha Libre. Así es, 6 videos de historias y el poder del cuadrilátero. Así que anímate y suscríbete, es gratis. ¿Cuánto han avanzado los videojuegos de simples comodidades para entretenimiento en casa a genuinas obras de arte tan influyentes y significantes para la cultura como las películas, la literatura y otras artes? Y si bien divertirse es el objetivo y punto de este medio, hay veces donde la línea entre la historia cinematográfica y una partida de juego llega a ser un poco borrosa. Luces, micrófonos, que comience lo geek. Efectivamente, los videojuegos se han convertido en otro medio para contar historias y darnos personajes y momentos memorables por el resto de nuestras vidas, mientras también nos entretienen y divierten como siempre lo han hecho. Vaya, a veces lo disfrutamos tanto debido a estas historias y cómo se incorporan para ser tan parte del juego como el mismo control que usas, al punto que a veces solo jugamos estos para ver la historia y sentirnos más como parte de estos eventos. Y antes de que nos pregunten, para rebajar un poquito el nivel de predictibilidad de esta lista, no vamos a nombrar The Last of Us, debido a que todo el mundo y su abuela ya saben que ese juego es increíblemente cinemático, así que vamos a hablar de otros ejemplos quizás un poco menos esperados. Antes de comenzar, quiero aclarar que la numeración no tiene ninguna importancia. Número 6. Uncharted, la franquicia del videojuego hecha por Naughty Dog, los mismos que generaciones atrás nos dieron la trilogía original de Crash Bandicoot, ha sido una serie de videojuegos llenas de aventuras, historias tipo Indiana Jones y miles de horas de diversión jugando como Nathan Drake y sus múltiples cacerías de tesoros. En un mundo lleno de Lara Croft y Pitfall Harris, Uncharted dejó su marca de muchas maneras positivas. La saga de Nathan Drake expandió 4 juegos principales y unos cuantos títulos de spin-off, cada uno con historias que llevan a nuestros personajes y con ellos al jugador a través de ruinas antiguas, trampas mortales y muchas secuencias de acción con tal enfoque en historia y juego que parece que estamos jugando una película. Y esto es algo que se mantuvo durante los 4 juegos principales, cada uno ofreciendo un poco más del personaje de Nathan Drake. Vaya, sería ya una buena película si tomáramos estas historias, hacemos el gameplay, unas genuinas escenas de acción y tendríamos unos buenos filmes de acción y aventura. Esto ha sido algo muy común en varios juegos de los estudios de más calibre en la industria, poner este juego con mucha acción y combinarla con una historia cada vez más acercándose más a una película, pero Uncharted ha tenido ese toque encantador que otras franquicias no tienen, quizá porque la historia de Nathan Drake está realizada con tanta importancia como las mecánicas del juego, y porque hacer que nos importe Drake como personaje no será que nos importe nuestro rol como jugador, y en esto es donde se encuentra la razón del por qué uno vuelve a jugar estos videojuegos que tanto nos gustan una y otra vez. No solo nos divertimos de nuevo, sino que también volvemos a vivir la aventura con Nathan. Cualquiera de los 4 juegos son altamente recomendables, y ahora es fácil obtenerlos gracias a la colección de Nathan Drake, que contiene versiones remasterizadas de los primeros 3 juegos, disponibles en la misma consola del PlayStation 4, lo cual está bien, pues ya estará disponible para PlayStation 5, pero es difícil que todavía tengan uno a este punto, gracias al terrible trabajo que ha hecho Sony al distribuir esta nueva consola. En fin, Uncharted es un gran ejemplo de un juego cinematográfico, a tal punto que un filme de un fan estelarizando a Nathan Fillion como Nathan Drake fue lanzado hace unos años recibiendo estruendosos aplausos de fans, y actualmente se está realizando un filme bajo los estudios de Sony Pictures con el mismo Spider-Man Tom Holland en el rol de Nathan Drake. Ojalá ese filme sea al menos decente, aunque esta saga de videojuegos cinematográficos se merece más que decente. Número 5. God of War. Aquellos que crecieron jugando con el entonces nuevo sistema de PlayStation 2 por los principios de los años 2000 tendrán varios juegos en su memoria, ojalá sean de los buenos, y en 8 de 10 ocasiones, uno de esos juegos debía ser alguno de los de la franquicia Matadioses, God of War. En estos juegos de hack and slash, manejamos a Kratos, quien después de muchas traiciones y situaciones muy típicas de los horribles dioses griegos, se envuelve en lo que termina siendo una historia de cómo Kratos mató a todos y todo, con el jugador siendo el responsable.
En fin, después de 3 grandiosos juegos donde Kratos por fin acaba con toda la mitología griega y un juego medio decepcionante llamado Ascension, parecía que los días de Kratos violentamente matando a todo se había acabado. En los días del PlayStation 4 tuvimos una revelación que muchos no olvidarán jamás. Then show me what you know. Así es, un nuevo God of War fue anunciado exclusivamente para la consola de Sony y fue lanzado en el 2018. También terminó siendo uno de los mejores juegos de ese año y hay una muy buena razón para conseguirse un PlayStation 4. No solo eso, sino que era una continuación más seria pero igual de violenta y ruda que los primeros juegos, así como unas mecánicas más trabajadas y aptas para un título de acción. Añade una épica personal y sentimental historia de este viaje de Kratos y su hijo Atreus, y tenemos un grandioso juego. Lo que hace de este juego tan cinemático es el enfoque de la historia y parte del juego, pues desde que empiezas la cámara no corta hacia otros ángulos, dando el sentimiento de que toda esta historia está contada en una sola toma continua, así como películas como Birdman y 1917. No confundas mi silencio con ausencia de duelo. Llora a tu manera y yo haré lo mismo. Ayuda claro que la historia en sí es tan buena como la manera en la que se cuenta, y el juego es genuinamente entretenido y satisfactorio. Cuenta el viaje personal entre Kratos y su hijo Atreus, lleva a los jugadores a conocer un Kratos con más dimensiones y cuyos eventos anteriores lo han cambiado. Tenemos nuevos e interesantes personajes y toda una mitología que explorar, aunque bien sabemos que eventualmente resultará en Kratos matándolos a todos. Ya se ha anunciado un segundo juego que saldrá en unos años, y realmente no podemos esperar a ver de qué otras maneras Kratos y su hijo van a enfrentar a los dioses nórdicos y ver todas las nuevas maneras en que podremos aplastar los cráneos de los enemigos a manos del dios de la guerra, Kratos. Número 4. Until Dawn. Es muy difícil hacer una historia de horror donde los clichés de películas de horror también son parte de su encanto. Y bueno, también están los videojuegos de horror, los cuales tienen clichés en su propia cuenta. Pero ¿realmente podemos tener un juego de horror donde estas convenciones sean lo que le da su alta calidad? Bueno, resulta que pues sí tenemos el videojuego Until Dawn. ¿Sí? Vamos, este lugar está abandonado casi todo el año, nadie sube hasta aquí. ¡Tarán! Muy bien, ¿no? Aquí el jugador toma el control de algunos tipos de personajes muy típicos en películas de terror, y las decisiones de este jugador toman al hacer las ciertas acciones pues llevar al juego a la historia y lugares diferentes uno del otro, el clásico efecto mariposa del que se habla tanto. Este lleva consecuencias mortales y otras no tan mortales, depende de lo que hagas, será el destino de varios de los personajes, y todo el juego está contado de esta manera, secuencias muy de película y con un nivel de inmersión bastante alto, imposible no sentir el horror. Es una historia llena de elementos que ya has visto mil veces en otras películas de terror, así que no esperes algo súper original, más bien algo más clásico, más esperado, pero bueno, mientras uno se está divirtiendo y disfrutando las secuencias como de película, no hay nada de qué quejarse. Claro, hay unos detallitos por aquí y por allá, a veces los gráficos pueden verse un poco siniestros, pues las expresiones faciales de los personajes llegan a estar a un punto donde se ven lo suficientemente reales, pero también falsos, viéndose algo raros y dando una sensación de incomodidad. Pero en fin, gajes del oficio y todo eso altamente recomendable por si no te decides si quieres ver una película de terror y jugar un videojuego. Until Dawn te ofrece la opción de ¿y por qué no ambas cosas? Número 3. A Way Out. Películas del crimen y la mafia las hemos visto muchas veces. ¿Y qué tal de filmes de una prisión? Esos también, y vaya que dejaron su marca durante mucho tiempo. Bueno, ¿qué dirías si te dijera que hay un videojuego de drama y acción interactivo donde ayudas a dos criminales a escapar de prisión y luego cobrar venganza contra el mismo tipo por haberlos incriminado? Y no solo eso, sino que es un juego cooperativo. Damas y caballeros, el videojuego cinematográfico A Way Out.
Aquí 2 jugadores, cada uno toman el control de Vincent o Leo y juntos deben hacer ciertas acciones en equipo para escapar de prisión y luego sobrevivir a la persecución de la ley mientras tratan de figurar dónde está el que los llevó a la prisión y cómo llegar a él. Esto llevará a los jugadores en varias secuencias de Quick Time donde presionar el botón correcto es el momento preciso de la clave del éxito, así como otras ocasiones donde se las deben ingeniar para resolver un problema, y entre más avanzan en el juego, también tendrán que sobrevivir intensas secuencias que involucran disparos, explosiones y miles de referencias a películas clásicas del crimen y de prisiones. Y entre todo esto, vemos la historia de estos prisioneros, Vincent y Leo. Conocemos más de ellos individualmente y en equipo, es una historia que junta varias convenciones de otros clásicos, pero en eso nos ofrece lo mejor de esas historias. Too fast, man! Just keep running! Oh, trust me, I'm not stopping! That's for sure! El juego no tiene opción para jugarse en solitario, así que si no tienes amigos entonces te conviene encontrarte unos, pues de otra manera no podrás disfrutar de las alocadas y flipantes aventuras de Vincent y Leo, a menos de que de alguna manera quieras usar tú mismo 2 controles, pero si no tienes amigos entonces ¿para qué tendrías más de un control? En fin, basta de preguntas existenciales, sigamos hablando del juego, que entre más tiempo pasamos con estos personajes, no solo hay una creciente conexión entre ambos, el inicio de una buena amistad y todo eso, pero también hay obviamente un nivel añadido de conexión con los jugadores, pues de verdad sientes que vives la vida de Leo y de Vincent, haciendo de las interacciones del juego algo más memorable. Fuck this! Oh, shit! I can't see my parachute! Help! A Way Out es una buena opción cuando tienes un amigo o familiar en casa y no saben si jugar o ver una película. Aquí tienen 2 en uno solo un paquete. Y claro, pueden hacer lo que muchos Let's Players en YouTube y pretender que Vincent y Leo están formando no tanto una amistad, sino una relación gay. No es como si nada los estuviera deteniendo de todas formas. Start talking! Stop it, man! Oh, I'll tell you! 2. Los juegos de Quantic Dream. Ya hablamos de juegos individuales, pero ¿qué tal de toda una compañía que se la pasa haciendo puros dramas interactivos? Quantic Dreams de verdad le gusta hacer este tipo de juegos. La mayoría de las veces pueden parecer mundanos, como presionar el mismo botón muchas veces para lavar platos, por ejemplo, pero eso parece ser parte del encanto para los jugadores. En fin, como ejemplo tenemos uno que fue material memético en su época, el juego Heavy Rain. ¡Jason! ¡Jason! En este vemos la historia de un asesino que aprovecha cuando hay lluvias largas para ahogar a sus víctimas. Es tan conveniente como suena, pero para el año 2010 era algo que no muchos hacían. El jugador toma el control de algunos personajes y habría eventos de Quick Time, y las decisiones que tome o no el jugador afectarán la historia. Es prácticamente lo mismo en todos los juegos de Quantic Dream, pero en otros también tiene el detalle de tener la voz y apariencia de ciertos actores del mundo del cine, como por ejemplo el videojuego de Beyond Two Souls. Tenemos como protagonistas a Jodie, interpretada por el actor en ese entonces conocido como Ellen Page, con una historia que realmente no tiene mucho sentido junto o separada, pero lleva a que el juego en sí tenga mucha manera de jugarse, aunque eso solo añade a la inconsistencia del juego. Jodie, what have you done? La historia se cuenta de maneras diferentes, lo cual la vuelve difícil de comprender y por ende difícil de darle importancia, pero al parecer le ha llegado a ciertos jugadores. El juego recibió buenas críticas en sus detalles técnicos, como las actuaciones de Elliot Page y William Dafoe, los gráficos y el nivel de ambición, pero aún así se determinó en general como un experimento no enteramente exitoso gracias a las mecánicas tan diferentes una de otra y a veces la poca interactividad para un videojuego. Afortunadamente, esto no detuvo a los estudios, los cuales años después nos dieron el juego Detroit Become Human, donde la historia se centra en 3 androides viviendo en un futuro distópico y lleva a los jugadores a muchas aventuras con diferentes rumbos. Detectamos esta configuración de idioma en su consola. ¿Es correcta? Este ha sido el juego más popular y exitoso de la compañía, vendiendo 5 millones de copias totales. A este punto, quién sabe qué más nos va a traer el futuro. Irónico tomando en cuenta de lo que trata el juego de Detroit. No serán las historias más increíbles ni los juegos más mecánicamente sólidos, pero ofrecen una diferente, más cinemática experiencia para los jugadores. Así que solo busca cuáles juegos fueron hechos por Quantic Dream y elige el que sea.
1. Metal Gear Solid. Konami. Alguna vez una gran compañía de juegos con sus Castlevania, sus Silent Hills y sus contras. Ahora es solo una sombra de lo que alguna vez fue. Tuvo muchos increíbles creadores bajo su tutela, y uno de los más sobresalientes sin duda alguna fue el grandioso Hideo Kojima. Y este creativo y loco creador alguna vez quiso ser director de películas, pero sus intereses después se fueron al mundo de los videojuegos, y entre más juegos realizó, sus sueños de hacer películas se volvieron cada vez más realidad. Y no hay mejor ejemplo del increíble trabajo de Kojima que su franquicia de videojuegos Metal Gear, más específicamente Metal Gear Solid. Los videojuegos de Metal Gear empezaron siendo exclusivos para Japón, con unas pocas versiones para consolas sin la supervisión de Kojima, pero incluso desde entonces este creador empezaba a contar sus historias profundas, sobre todo mucho más en los videojuegos de entonces, pero no fue sino hasta el clásico de PlayStation original donde la saga se volvió popular en todo el mundo. El juego Metal Gear Solid pone al jugador a manejar al Solid Snake a través de Shadow Moose, una base de armas nucleares para neutralizar el arma Metal Gear Rex, y ahí tenemos un juego lleno de sigilo, acción y conversaciones por medio de escenas o por radio en el codec. What's this? I'm being hit on by the famous Solid Snake? But I'm surprised. Algunas escenas llegan a durar hasta más de 10 minutos, pero es tan intrigante, entretenido y lleno de carácter que el 90% de los jugadores no se saltan las escenas o diálogos, lo cual demuestra que Kojima es tan buen director de juegos como lo es haciendo historias. Incluso, entre más avanzan los juegos, hay más historias y comparativamente menos juego. Lo más interesante no es solo eso, sino que muchos de los temas que se tocan en esta larga escena, las historias llegan a hacerse más grandes y más importantes a tal punto que en el segundo Metal Gear Solid hay toda una escena que dura 30 minutos antes de la pelea final entre Solidus, Snake y Raiden. Lo más interesante no es solo eso, sino que muchos de los temas que se tocan en esa larga escena acerca de la internet, el manejo de la información y esas cosas resultaron ser proféticas y relevantes, incluso hoy casi 20 años después. Kojima-sama de verdad sabe lo que escribe. Trivial information is accumulating every second, preserved in all its triteness, never fading, always accessible. Y en otras veces como Metal Gear Solid 3 y 4, las historias en sí solo son increíbles como son temáticas. Al día de hoy sigue habiendo muchos estudios desmenuzando el significado de las historias de Metal Gear, mientras siguen divirtiéndose haciendo sigilo, tácticas y también acción muchas veces. El quinto juego nos dio más de la historia de Big Boss y esta vez de hecho dio más énfasis al juego que a la historia, quizás porque Kojima-sama no pudo terminarlo apropiadamente por los pleitos con Konami. Qué mal, pues todavía fue un grandioso juego, así que no nos imaginemos qué tan increíble pudo haber sido, aun si se hubiera completado de manera apropiada sin pleitos. Afortunadamente Kojima-sama ahora maneja su propio estudio para seguir dándonos más historias largas en forma de videojuego, como Death Stranding. Ya no tendremos Metal Gear por culpa de Konami, pero al menos aún tenemos a Kojima. ¿Qué opinas? ¿Qué otro videojuego consideras para esa película? Déjalo acá abajito, me importa muchísimo tu opinión. Regálame una manita arriba, sígueme en Twitter, Instagram, dale like a la página de Buzzer Geek y únete a la secta de Buzzer Geek donde llevan momazos. Comparte este video y si no estás suscrito recuerda suscríbete. Créeme, no te vas a arrepentir.